Hola querido amigo, querida amiga que nos acompaña, muchas gracias una vez más por conectarse con nosotros para escuchar la voz del Señor, no la voz de un ser humano, la voz de Dios, porque Dios quiere hablarte a ti, por eso tú le diste clic a este video, porque Dios quiere que tú le escuches y que tú empieces a retomar una vida mejor, transformada por Cristo Jesús. Quiero invitarte aquí donde estés junto conmigo, inclines tu rostro, vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, vamos a abrir tu palabra y no queremos hacerlo sin tu permiso, Señor. Danos ese permiso especial en donde tu Espíritu Santo pueda inspirarnos a nosotros y pueda también tocar el corazón de aquellas personas que están viendo y escuchando este mensaje. Gracias, Señor, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que junto conmigo abran en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. La palabra de Dios nos trae un pequeño mensaje que nos va a ayudar a entender un poco más cómo orar, cómo hablar con Dios, porque eso es la oración. La oración es la llave que abre las puertas del cielo y permite que derrame Dios bendiciones sobre nuestras vidas. La oración es hablar con Jesús, hablar como si fuera un amigo, no como hablamos con nuestros amigos y respetándolos, sino más bien hablando con ese amigo al cual le contamos todas nuestras cosas y del cual esperamos un consejo o un alivio en sus palabras. Pues esa es la oración y ese amigo es Cristo Jesús. El versículo 11 del capítulo 17 del Evangelio de Juan dice: de camino a Jerusalén Jesús pasó entre Galilea y Samaria. Versículo 12. Al entrar en una aldea vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon lejos. Y levantando la voz gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios. Versículo 15. Entonces uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios a gran voz. Verso 16. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Entonces Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Los otros 9 dónde están? Verso 18. ¿No hubo quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Las preguntas de Jesús. Y verso 19. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Quiero tratar de interpretar un poco lo que Cristo nos quiere enseñar con este pequeño mensaje. Punto 1. Al pasar entre Samaria y Galilea, quiero tener ese verbo presente, al pasar. Cuando Cristo pasaba por algún lugar, algo especial pasaba. Tú, si eres lector de la palabra de Dios, recordarás que cuando Jesús pasó por un camino, un ejemplo, iba una viuda llorando su hijo porque había muerto, y Jesús, pasando por ese lugar, se encontró con ella, le calmó sus lágrimas y resucitó a su hijo. Cuando Jesús estaba en Betesda, un paralítico que lleva 38 años arrastrándose en su vida, Jesús pasó por ahí, lo sanó, lo restauró, lo transformó. La Biblia me enseña que cuando Jesús pasaba por algún lugar, algo especial pasaba. En este caso Jesús iba pasando entre Samaria y Galilea y algo especial iba a pasar. Ahora, esto especial tiene una condición. Para que eso especial pasara, aquellos hombres leprosos tenían que ir a Jesús, porque Jesús iba pasando, pero la persona tiene que tener un encuentro con Jesús para que algo pase. Asimismo, nuestra vida debe tener un encuentro con Jesús para que algo pase en nuestra vida. Quizás tú llevas años siendo cristiano, siendo un creyente, y te habrás dado cuenta que al parecer nada ha pasado. Y tú dices: pero llevo 18 años sirviéndole a Dios, pero llevo 15 años yendo a la iglesia, pero llevo 20 años haciendo algo para la obra, pero llevo tantos años y nada ha pasado, nada funciona, todo sigue igual. Quizás porque realmente Jesús no ha pasado en tu vida. Tú has pasado por muchas iglesias, tú has pasado por muchos escenarios cristianos, pero quizás Cristo no ha pasado en tu vida. Si tú quieres que algo pase en tu vida, necesitas dejar que Cristo pase por tu corazón, por tu mente, por tu familia, por tu estudio, por tu trabajo, por tu enfermedad, por tu salud, por todo lo que tú tengas. Necesitas que Cristo pase. Y si Cristo pasa, entonces tú verás que algo transformado, algo transformador, algo maravilloso sucederá
en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio y en todo lo que tú emprendas. Ahora, cuando Jesús iba pasando, los 10 leprosos gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Oh, ten compasión, la palabra especial de Jesús. Jesús era compasivo con todos los hombres. Jesús era compasivo con todas las personas. Jesús fue compasivo y es compasivo con todo aquel que cree y va a sus pies. Pues estos hombres gritaron por compasión y Jesús se compadeció de ellos. Por eso les dice, yendo a Levíticos, en la cultura judía, les dice: preséntense ante los sacerdotes si quieren ser sanos. O sea, lleven su ofrenda al sacerdote, al templo, y quedarán sanos. Los 10, al ver que era la única y última oportunidad, salieron corriendo. Recuerden, la lepra los separó a ellos de la sociedad, la lepra los separó a ellos de sus sueños, la lepra los separó a ellos de sus metas, de su familia, la lepra los separó a ellos de una vida normal. Ya no tenían una vida ellos, estaban muriendo lentamente, se caía a pedazos su piel. Y esa era la oportunidad, el encuentro con Jesús. Y Jesús, sabiendo y conociendo esa necesidad, los manda a que lleven la ofrenda al templo, se presenten ante el templo, y estos, viendo que era la única y quizás la última oportunidad, salen corriendo hacia el templo. Pero yendo, dice el texto, yendo, no necesitaron llegar al templo, yendo, quedaron sanos, quedaron sanados. ¿Cuántos? Los 10 quedaron sanados. Al ver uno de ellos que su lepra, su desgracia se había ido, volvió corriendo otra vez, se postró a los pies de Jesús y clamó y alabó a gran voz a Cristo Jesús. Y le dijo: Señor, gracias, tu poder me ha sanado, tu poder me ha restaurado, tu poder me ha transformado. Pero Jesús le hace una pregunta: querido amigo, ¿no eran 10 los que estaban clamando por sanación? Y si eran 10, ¿dónde están los otros 9? Solo viniste tú a darme las gracias. ¿Dónde están todos los que gritaban: Jesús, ten compasión, sánanos? Solo tú estás aquí agradeciendo. No me imagino el rostro, la cara de ese hombre. A él no le importaban los otros 9. A él le importaba encontrarse con el que lo había sanado, con el que lo había restaurado, con el que lo había transformado. Jesús pasó por ahí y algo grande y maravilloso pasó en la vida de ellos. Fueron sanados. Pero quiero tener, y este es el meollo de esta corta meditación. Cuando termina el versículo 19, Jesús le dice a este leproso, a este hombre transformado: levántate, tu fe te ha salvado. Y aquí quiero culminar este mensaje. ¿Qué pasó con los otros 9? Se fueron sanados, se fueron limpios de la lepra. Pero ¿qué pasó con este que vino a darle las gracias a Jesús? No solamente fue sanado, fue salvado. Tiene un lugar en el reino de los cielos por haber dado gracias a Dios, por haber reconocido que su sanación no había sido por una iglesia, no había sido por un pastor, no había sido por un siervo de Dios, sino había sido por el poder mismo de Cristo Jesús, porque el único que puede transformar vidas de cualquier enfermedad se llama Jesús. Eso hizo Jesús con este hombre, y este hombre reconoció que el poder venía de Cristo y por eso vino y le dio las gracias. Y Cristo reconoció la humildad, la humillación de este hombre y el agradecimiento de este hombre, y por eso le dijo: no solamente serás sano, también serás salvo. ¿Cuántas veces, querido amigo, nosotros oramos a Dios y en nuestras oraciones solamente pedimos y pedimos y pedimos y nos olvidamos de dar gracias? Y cuando Dios suple la necesidad, cuando Dios nos da lo que necesitábamos, se nos olvida que fue Dios quien nos lo dio. Se nos olvida que fue Dios quien suplió esa necesidad y no agradecemos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho una oración solo de agradecimiento? Quizás uno de todos los que me están viendo, o 2. Yo quiero invitarte a que no te olvides de dar gracias a Dios. El pan que te estás comiendo ahora, el pan que te comiste hoy, es gracias a Dios. El trabajo que estás teniendo ahora, el estudio que estás haciendo ahora, la ropa que estás comprando ahora,
El aparato electrónico que estás comprando ahora es gracias a Dios. No olvides de darle gracias a Dios. Y si tú le agradeces a Dios, tú estás haciendo algo especial en la vida cristiana. Estás entendiendo, estás reconociendo que vives por la voluntad de Dios. No por tu voluntad, sino por la voluntad divina. Y entonces tú serás salvo. Quiero terminar con este recuerdo. ¿Sabes por qué Moisés no entró a la Canaán terrenal? Porque en su enojo olvidó reconocer en agradecimiento que Dios era el que hacía que se saliera agua de la roca. Se lo olvidó. Y por eso Dios, por ese pequeño detalle, no le dejó entrar a la Canaán terrenal. Por ese pequeño detalle, el único que fue salvo fue el leproso samaritano que vino a agradecerle a Jesús. Y por ese pequeño detalle de dar gracias, reconocimiento a Dios por lo que hace por nosotros, es que nosotros tendremos parte en el reino de los cielos. Tú podrás tener muchas bendiciones, pero si te olvidas de agradecer a Dios, te olvidarás de reconocer que las tienes gracias a Él. Dependemos de Él. Y si te olvidas, pues entonces Dios no nos permitirá entrar en su reino, porque allí también dependeremos toda la vida de su poder. Querido amigo, que el Señor bendiga tu vida, tu mente, tu corazón, tu familia, y que hoy empieces a reconocer, agradeciéndole a Dios todo lo que tú tienes, todo lo que has obtenido hasta hoy. Agradécele a Dios, porque es por su infinita misericordia que nosotros tenemos lo que tenemos. Es por su infinita misericordia que tú tienes lo que tú tienes. Dale gracias a Dios y no serás parte de los 9, serás parte del 1% que reconoció que Dios es el dador de todas las cosas. Que el Señor te bendiga, querido amigo. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, gracias, gracias por sanarnos, por darnos el alimento diario, por darnos vestuario, por darnos, Señor, las cosas de nuestro hogar, por darnos estudio, por darnos trabajo. Gracias, Señor, porque es gracias a ti que tenemos lo que tenemos y es gracias a ti que vivimos como vivimos, Señor. Ayúdanos a reconocer todos los días de nuestra vida que todo lo que nos otorga este mundo es por tu mano poderosa, es por tu misericordia, Señor. Y así, danos esas palabras que le diste a ese samaritano. Levántanos de nuestra vida y haznos parte de la salvación. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, y no olvides compartirlo. Muchas gracias por acompañarnos.